Ricardo Martín, profesor, ¿son filoetarras los de Bildu o no? ¿O qué son? Yo creo que son totalmente filoetarras. Son etarras. Ya. Son etarras. Igual que el Sinn Féin en Irlanda del Norte, que va a gobernar, por cierto, igual que seguramente Bildu acabará haciéndose con el gobierno en el País Vasco, desplazando al PNV. O sea, esto es una cosa que se ve venir. Por tanto, yo lo enmarco claramente en la normalidad. Ya sé que la opinión mía, pues quizá no es muy compartida por el conjunto de medios, de colegas, de periodistas y demás, pero realmente mi opinión es que se parece la situación bastante a la situación que vive Irlanda del Norte o que viven en Colombia con las FARC, asesinos, realmente asesinos, de miles de personas, igual que en España, asesinos, y son los herederos de los asesinos, o algunos de ellos incluso forman parte o han formado parte de esa ETA asesina. De manera que yo lo enmarco en una normalidad, que es la normalidad democrática, que es que la democracia es posible que incluya a asesinos, como los que estamos hablando. Entonces, para mí es una normalización, mientras que para personas como te he escuchado tu editorial y tantas veces también, y tanto lo respeto, por supuesto, opinan que esto es realmente es una inmundicia, y es una inmundicia y que es totalmente escandaloso. Ya, y entonces, solo y con esto terminamos este pequeño capítulo. La actuación de Celis, el vicepresidente socialista del Congreso de los Diputados, expulsando de la tribuna a una diputada de Vox, Patricia Rueda, creo que se llamaba, por describir lo mismo que tú has dicho, porque se limitó a utilizar la palabra filoetarras, pues será como poco un exceso, digo, en tu opinión. En mi opinión es un exceso total. Vale. En mi opinión es un exceso total. O sea, no se puede cuando alguien califica, es libertad de expresión. Vox es un partido legal, es un partido que tiene representación, además, no solamente es que es legal, es que tiene representación popular, por tanto, miles de españoles la apoyan, tiene absolutamente todo el derecho de tildar, no ya de filoetarras, que me parece una expresión suave, de llamar directamente a las personas que se sientan ahí, pues parte de ETA y por tanto, de una banda terrorista asesina. Sí, yo creo que eso es una descripción, tienes razón. Y tú como fino analista, porque eres un hombre que desde hace muchos años, pues yo creo que casi 40 llevas tú en la pomada. Es decir, que yo me acuerdo de ti, es decir, no existía todavía las escaleras mecánicas ni la tarjeta de crédito y ya estabas tú por ahí dando por saco, que dicen los otros. ¿Tú crees que toda esta gesticulación tremenda que de repente se ha apoderado del escenario político, en concreto del área del escenario donde está Podemos, es decir, no solo de la ministra de Igualdad, cónyuge de Pablo Iglesias, sino prácticamente de todos, ¿es un preludio de elecciones anticipadas? Porque huele a eso. No, si me permites, bueno, al final analista, por supuesto, eres tú, Alfonso, gracias. Y mucho más. Gracias. Sé que no es verdad, pero gracias. No. Objetivamente es así, lo digo muy en serio. Entonces, yo creo que huele a elecciones, no a elecciones anticipadas. Estamos a 6 meses de unas elecciones municipales y autonómicas decisivas para el contexto nacional y para el contexto de las generales. Nada más que 6 meses, o sea, es que estamos ahí. Por tanto, todo lo que está sucediendo, Alfonso, hay que leerlo en clave electoral. Si no, los periodistas nos vamos a equivocar, los analistas nos vamos a equivocar. Es todo clave electoral. ¿Qué le pasa a la izquierda del PSOE? Pues que es un desastre. Y que Sánchez está seriamente preocupado, alarmado, porque no suman. Imaginemos una hipótesis que tampoco es descabellada, que haya 2 fuerzas políticas a la izquierda del PSOE que concurran a unas elecciones. Una de ellas encabezada por Yolanda Díaz y otra de ellas encabezada por Irene Montero. Es una hipótesis plausible. Esto sería un desastre y ya Sánchez estaría directamente desahuciado de la Moncloa. O sea, ya pudiera sacar él 115 diputados, no le vale para nada. Lo único que le vale es que haya una sola candidatura a su izquierda de Unidas Podemos, una sola candidatura para que sumen del orden del 11-12%, tienen que llegar al 12% esa fuerza política. Y si no, no hay ya gobierno posible con Sánchez al frente. Por tanto, la preocupación es máxima y lo que está sucediendo es una batalla, un pulso
entre Irene Montero como representante, digamos, de la Unidas Podemos de Pablo Iglesias, Monedero, Echenique, etcétera, aquel Podemos de Vistalegre, y ella se quiere hacer con el santo y la seña de ese Unidas Podemos. Y enfrente tiene a Yolanda Díaz. Por tanto, esa batalla va a ser cruenta, totalmente cruenta. Y claro, Irene Montero quiere identificar la parte más radical y, por tanto, más de los orígenes de Unidas Podemos. Asaltar el cielo, cosas esas que decía Monedero y que decía Iglesias. Y ella quiere coger realmente el testigo de eso y plantar cara a Yolanda Díaz. Así que esa bronca que tiene la izquierda del PSOE es la que se está reflejando todos los días con esos exabruptos y esas cosas que dice Irene Montero realmente tan radicales, ¿no? Por dejarlo ahí, tan radicales. Ya, pero Ricardo, vamos a ver. Yo tengo la impresión, quizás equivocada, de que la deriva de Pedro Sánchez ha hecho que el PSOE ocupe mucho del espacio, prácticamente todo, que ocupaba antes Podemos. Y te pongo algunos ejemplos. Es decir, el valedor, si se puede utilizar, o el interlocutor de Bildu ha dejado de ser el Pablo Iglesias de turno que iba a las Tabernas a decir que ETA había sido buena. En este momento es directamente Pedro Sánchez o Pachi López, si necesita un sicario, alguien que enviar. El cofrade del independentismo catalán, de RC, que es independentista y que tiene un sector golpista, pues ha dejado de ser alguien de Podemos, es directamente el PSOE. Entonces, esa podemización total, completa del PSOE no hace que el voto que antes iba a Podemos se vaya al PSOE. Digo yo, tú dices, es un desastre que no lleguen al 10%, bueno, pero el voto se irá al PSOE, digo yo, ¿o no? ¿Para qué vas a votar al pequeño si tienes al grande que te representa mejor? Y yo no veo a nadie más que encarne mejor los valores de Podemos en este momento que Pedro Sánchez. Sin pasión, te lo digo, Sí, no, eso es objetivamente, lo que dices es objetivo. No hay más que ver las leyes que está sacando adelante el presidente del gobierno para fijarte que dentro del amplísimo espectro que tiene el PSOE, que va desde casi diría yo el centro-izquierda, clarísimamente el centro, hasta la izquierda más, largo caballerista y más, más cerca del Partido Comunista, pues todo ese espectro grande del PSOE, pues en unos momentos gira, como tú sabes perfectamente, con Felipe González hacia el centro, prácticamente hacia el pragmatismo y el centro y el liberalismo casi, ¿no? Se ha hablado de socialismo liberal cuando estaba Felipe González, y ahora esto ha basculado a la izquierda, digamos, del espectro del Partido Socialista. Entonces sí es verdad que cuando se ven las encuestas de, por ejemplo, GAT3, ¿no? que es muy querido de la derecha, pues GAT3 lo que fija, Michavila, es que prácticamente el PSOE está en el mismo porcentaje de voto, creo que es 1% menos que cuando ganó las elecciones. Por tanto, Sánchez podríamos decir que no ha perdido mucho. Lo que sí puede haber sucedido en el electorado, aunque eso no está medido, es que votos, digamos, del PSOE moderado, podemos decir que le votaron a Sánchez, pues ahora a lo mejor están en la abstención. No creo que hayan pasado al PP todos, pero la abstención es posible. Y ha sumado a su porcentaje de las elecciones últimas mucho voto de Podemos. Sí. Esto es cierto. Pero hay un voto de Podemos, tú lo sabes muy bien, Alfonso, muy bien, voto de Podemos que jamás irá al PSOE. Le consideran un traidor, digamos, ya natural. O sea, entonces hay un votante de Izquierda Unida, de Podemos, tal, que repudia al PSOE total. Le parece igual que la derecha o peor. O sea, por tanto, hay un porcentaje de voto ahí que a lo mejor no llega al 10%, evidentemente, pero que es un porcentaje antisocialista. O sea, que jamás va a estar con el PSOE, jamás. Por tanto, ese porcentaje, aunque puede que capte Sánchez con sus ideas, pero luego está el militarismo, por ejemplo, ¿no? Luego está la defensa de la corona. Sánchez formalmente, pues defiende muchísimo a don Felipe, al rey, está en todos los eventos del rey a su lado. Bueno, todo esto es una iconografía que repudia totalmente esa izquierda del PSOE. Pero este tío es monárquico, es mentira que sea republicano, es mentira que sea antimilitarista, ahí está dando armas. Por tanto, esas digamos, tics de la izquierda del PSOE nunca van a votar al PSOE. Y eso es lo que hay que medir si realmente llega o no al 10%. Es
ese voto Bueno, y radical. la pregunta, y con esto... Ese voto radical y termino. ¿Quién moviliza ese voto radical? Irene Montero. Bueno, la última, y con esto concluimos. Tu pronóstico, no de cara a las generales, sino a las elecciones del 28 de mayo, que van a ser claves, porque lo que ocurra ahí va a marcar las generales. Si el centro derecha gana Valencia, lo va a tener lo va a tener muy complicado Sánchez para renovar. Ya puede ir buscándose acomodo. Bueno, lo tendrá fácil porque los expolíticos se colocan todos y no conozco a ninguno que no sea millonario. Pero dicho esto, tu pronóstico para las elecciones del 28 de mayo, ¿qué va a pasar? Alfonso, coincido 100%. Todo se juega en Valencia. Absolutamente. Si Ximo Puig revalida y en menor medida a lo mejor el Ayuntamiento de Valencia, pero vamos, Ximo Puig. Sí. Todo se juega en Valencia. Estas elecciones municipales autonómicas en Madrid, evidentemente está claro que el PP va a tener la hegemonía, por tanto ahí no hay debate. Y luego pues hay otros territorios que a lo mejor el PSOE mantiene. Yo no le veo al PSOE a día de hoy, cuidado que faltan 6 meses, pero no le veo tocadísimo, podríamos decir. Esto va a ser un naufragio como le pasó a Zapatero, recuérdalo, que las elecciones municipales autonómicas de Zapatero fueron un auténtico tsunami para el PSOE. Y fue terrible. Esto no va a pasar esta vez, pero evidentemente todo se juega en Valencia y si gana Ximo Puig, yo creo que le salva, no digo que gane las elecciones Sánchez, pero desde luego puede estar ahí y puede estar llegando a las elecciones generales en un empate técnico con el PP. Pues muchísimas gracias, profesor Martín. Ha sido un placer, como siempre. Siempre un placer. Gracias.